patada? ¿A quién le ha pegado la patada? ¿A quién le ha pegado la patada? Oye, ¿qué compañero que está trabajando? Oye, que es compañero que está trabajando. Oye, que no ha hecho nada. Oye, que no ha hecho nada, que está trabajando, es periodista. Oye, venga, que es compañero, no jodáis. Está trabajando. Oye, tranquilidad. Que es compañero, joder, que está trabajando igual que vosotros, que es periodista. Ha agredido a un compañero. Es periodista, está acreditado y todo. Sí. Si no tiene, porque sea presa no puede agredir a un policía. ¿Quién ha agredido? Dame la mochila, lo que quieras. Lleva otra mochila. No puedo sacarla ya. Bueno, no, que llevo el DNI, no te preocupes. ¿Tienes abogado? Dame el teléfono. No tienes por qué declarar si no quieres. Tienes derecho a un abogado. Si no te lo puedes pagar, el Estado te proporciona un abogado. Si quieres ir al médico, te llamamos al médico. Una vez en dependencias policiales, comunicaremos a quien tú quieras el hecho de que estás detenido. ¿Entiendes tus derechos? Sí. Si crees que no estás detenido conforme a derecho o en lugar de custodia, puedes solicitar también una habeas corpus, ¿vale? ¿Has entendido lo que te he dicho? Vas detenido por agredir a la policía. Te he visto dar patadas a 2 policías. Vas detenido. ¡Hay imágenes, compañero! El reportero gráfico al que acabáis de ver cómo detienen debería estar detrás de la cámara a través de la cual me veis a mí, pero no, está en un calabozo de Moratalaz. Y yo en este momento me pregunto qué podemos hacer cuando la policía miente. En La Tuerca siempre jugamos limpio. Por este programa han pasado hasta 3 policías, representantes de todos los partidos, y siempre hemos estado dispuestos a discutir con todos y de todo. Pero resulta que hoy nos detienen a un reportero gráfico y le acusan de algo tan inverosímil como agredir él solito a varios antidisturbios. Un reportero con acreditación visible, con su foto, su nombre y sus apellidos, por supuesto a cara descubierta, cargando con varias bolsas para transportar el equipo, que por su cuenta y riesgo decide enfrentarse a una veintena de antidisturbios en el medio de una carga policial. Muy creíble todo, basta ver el vídeo que os hemos puesto para darse cuenta de ello. Me parece indignante que agentes de la fuerza pública, a los que pagamos todos, puedan mentir impunemente como veíamos en el vídeo anterior. ¿Sabéis lo que ha pasado? Que nuestro reportero estaba fotografiando cómo apaleaban a la gente, y la prensa libre, para algunos, es muy incómoda. Los periodistas cortesanos de 13TV o de Intereconomía tienen carta blanca para todo, para decir que Zapatero es ETA, que la homosexualidad es una enfermedad o que Fraga es un demócrata de toda la vida. Eso sí, si nosotros documentamos que la policía comete abusos, nos detienen a los reporteros y le acusan de atentado a la autoridad. ¿Sabéis lo que creo? Que a los que gobiernan en este país los pies les huelen a franquismo y que muchos policías se les debería caer la cara de vergüenza cuando en lugar de defender a la gente se convierten en matones al servicio de los ricos. Adelante vídeo, por favor. La asamblea de majaras, se ha reunido la asamblea de majaras, ha decidido mañana sol y buen tiempo. Isabel Amper, ministro de Misterios y Finanzas de la República Electrovoltaica de Tetrodia, ha anunciado las medidas que su gobierno adoptará para combatir el paro. A fin de que no se multiplique su número, se prohibirá el matrimonio entre parados. Supongamos que los parados se casan entre sí y cada pareja trae al mundo 2 parados más, pequeñitos y nuevecitos. ¡Iríamos de culombio! ¡El paro aumentaría en un 100%! Poder instaurar lo que hizo mi padre, que es hacer regalos en Navidad, hacer una comida al final de año, y si ha habido buena campaña, dar un sobrecito con beneficios a todos los trabajadores. Pues eso lo hacía mi padre. 21 de julio de 1970. Ese fue el día en que los obreros granadinos decidimos alzar nuestra voz y reivindicar lo que es justo. Ese fue el día en que miramos al fascismo directamente a los ojos. Ese
Fue el día en que asesinaron a Manuel, Cristóbal y Antonio. Bueno, oye, tenemos junta, ¿qué tenéis? Yo voy a dar un canutazo. Para poneros un verdes. Para poneros verdes. Me están grabando ahora ya. Vamos por los tajos recogiendo a los compañeros que no se han enterado. Todo el mundo se une a la protesta. Los rostros cargados de inocencia nos delatan. Ninguno hemos vivido algo similar. 30 años de represión pesan como una losa. Se me puso la sonrisa y ya no se me despintó de la cara. ¿Te daba igual tener un hijo que una hija? Sí, exactamente igual, me daba exactamente igual. Primer encuentro con la policía. Primeros golpes, primeros gritos, primeras pedradas. Retrocedemos al sindicato. Allí nos reorganizamos. Se forma una comisión que nos propone que volvamos al trabajo y retomemos las negociaciones más tarde. Bajar los brazos. Jamás. Yo cuando iba al instituto, las huelgas las organizaban los de Batasuna. El sentimiento es unánime. Ni un paso atrás. La policía se refuerza. La tensión aumenta. La careta se convierte en una granada de mano a punto de estallar. La policía anuncia que si no nos dispersamos, al tercer toque de corneta cargará contra nosotros. No oímos el tercer toque. Estamos hablando de 19.000 millones, no estamos hablando de ayudas, ni estamos hablando de aportaciones a fondo perdido. Estamos hablando de capital, de aportación de capital, que será la responsabilidad de los gestores sacarle valor. Aquí no hay que devolver nada. El nivel de violencia es brutal. Un camión cargado de bovedillas nos sirve de munición. Este es nuestro momento, no podemos rendirnos. Tenemos que resistir. Bombas de humo, coches volcados, cascotes volando y de pronto, los disparos. El país, para ser productivo, poder competir, ha de entrar en una senda de moderación salarial. La policía se abre camino tiroteándonos. Los obreros comienzan a caer derramando su sangre en la calle. 3 de ellos nunca volverán a levantarse. Yo estoy en medio de todo este caos, paralizado, aterrado, contemplando cómo la injusticia se abre camino. Justo entonces, un pensamiento me atraviesa como una daga. Ni el estruendo de sus disparos conseguirá acallar mi voz. En La Tuerca no perdemos la memoria ni las ganas de discutir de todo y con todos, aunque nos detengan algunos reporteros. Hoy nos acompaña en este plató 6 invitados. A mi izquierda vuelve después de mucho tiempo a La Tuerca Íñigo Errejón, investigador, miembro de la Fundación CEPS. Bienvenido al programa. Gracias, encantado de volver. Frente a él se estrena en La Tuerca alguien de esta casa, Enrique Ribobó, periodista de Canal 33. Bienvenido. Hola, buenas noches a todos. Nos acompaña otra de las habituales del programa, Tania Sánchez, diputada por Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid. Bienvenida al programa. Gracias, buenas noches. Y frente a ella, otra de las habituales, Isabel Díaz Ayuso, diputada por el Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Bienvenida de nuevo a La Tuerca. Muchas gracias. Nos acompaña también Erlanz Ibarrondo, abogado, miembro de la Asociación Libre de Abogados, repite también en La Tuerca. Gracias por venir. Gracias a vosotros. Y por último, Benjamín López, periodista, repite también en La Tuerca. Muchas gracias. A ti, Pablo. Gracias. Hoy nos voy a pedir exactamente un titular. Os voy a preguntar por mi reportero. ¿Pensáis que es creíble que un reportero de esta casa haya podido agredir a un antidisturbios? Voy a empezar contigo, Isabel, que estuvimos tomando cañas con él la semana pasada, después del programa. ¿Tú esto te lo crees? Hombre, preguntado así, evidentemente no, porque a mí me parece que es una persona de trato excelente y me parece que es un profesional. Pero, dicho lo cual, en este tipo de situaciones ocurre mucho que se seleccionan fragmentos de situaciones que suceden y en una situación en la que yo no he estado delante, con lo cual no te puedo decir, o sea, que es que no lo sé. Yo no pongo en duda ni a unos ni a otros en este caso porque no estaba ahí. Gracias, Tania. Bueno, yo creo que el problema es que en este país se puede poner en duda casi todo menos a la policía, ¿no? Y que aunque yo no me crea en absoluto que el reportero de La Tuerca haya agredido a la policía, el problema es que va a tener complicado porque el policía ha dicho que sí y eso es lo que va a pesar, ¿no? Y a mí esto me parece una vergüenza y además me parece por las imágenes
que se dan cuenta de que es un periodista cuando ya lo tienen en el suelo y ahí es cuando empieza a buscar una excusa, que si le han dado una patada, que si no, y luego leen los derechos, cosas que, bueno, yo creo que algunos que estamos aquí hemos visto muchas detenciones en manifestaciones, y esto de que lo aparten, le lean los derechos de todo el mundo para que se grabe, yo creo que han cometido un error y que espero que lo paguen, porque desde luego una carga indiscriminada que se lleva por delante a la prensa es un grave hecho en democracia. Enrique. Yo desde luego pienso que no es, además de no ser creíble, me da igual ya incluso en las circunstancias, se ha demostrado ya no en esta manifestación, en otras, que muchas veces los periodistas somos testigos incómodos y sobre todo cuando de lo que expresamos es situaciones injustas, que detengan a una señora mayor, como fue el caso de una funcionaria, o incluso hoy nos estaban llegando datos de que hay un chaval herido de 13 años en una carga policial en Tarragona, ¿no? Y hay fotos desde luego, porque había muchos fotógrafos y solo llega a haber uno, posiblemente le detienen y no hay ni foto, pero hay fotos del chaval sangrando y que recibió palos, como se suele decir, pues todos y más, ¿no? Yo creo que los periodistas siempre somos testigos incómodos, pero debemos de, y yo animo desde aquí a todos los compañeros de la profesión, debemos de seguir informando de lo que pasa y más de lo que puede venir a pasar, ¿no? Porque esto, yo creo que esto lo analizaremos seguramente a lo largo de la tertulia, esto es un gran síntoma de que la sociedad española está harta. Gracias, Enrique. Herlanz. Pues yo creo que hay que recordar los cantos de sirena que vienen sobre las prohibiciones de los accesos de cámaras y de periodistas a determinadas manifestaciones que parece que se oyen por ahí. No creo que sea una cuestión baladí y sin duda hay una palabra grandilocuente, parece, que luego en la aplicación práctica no existe, que es la presunción de inocencia. Eso lo primero. Y en segundo lugar, y bueno, peco un poco del ejercicio profesional o ser corporativista, pero solo me conformaría con que dentro de la sede judicial la palabra del cámara tuviese la misma validez que la palabra de la agente de la autoridad, como pone en la ley, exclusivamente que fuese así. Con eso yo me conformaría. Sin duda saldría indemne. Gracias, Benjamín. Bueno, yo es que tengo la manía de que tiendo a creer a la policía, ¿sabes? Y a la justicia, con lo cual no tengo ni idea de qué ha ocurrido allí, obviamente no estaba, y espero que se aclaren en los tribunales. Es que más no puedo decir, la verdad. No puedo decir otra cosa. Simplemente eso. Tiendo a creer a la policía, es una manía, ya lo sé. Y también tiendo a creer a los jueces, en general. Y espero que tenga la oportunidad, pues, de mostrar en un tribunal, como tú has dicho, ¿sabes? Pues su versión frente a la policía. Y si ha cometido un error la policía, pues que lo pague, obviamente. Rajón. No lo va a pagar la policía, porque hay un mecanismo que hace que nunca sea así. En este programa lo hemos dicho muchas veces, lo dijimos, yo recuerdo hace mucho tiempo, llevo tiempo sin pasar por aquí, pero lo dijimos cuando de la primavera valenciana. Y me acuerdo que un representante del Partido Popular dijo, si algún policía se ha excedido, y él veía las imágenes y la verdad que cuando veía el vídeo tenía difícil decir que no se hubieran excedido. Y decía, si alguno lo ha hecho, bueno, yo tengo confianza en la justicia, lo pagará. Lo que pasa es que en este país eso nunca sucede, porque eso saldrá gratis y eso todo el mundo que haya ejercido el derecho a manifestación sabe que sale gratis. El policía le detiene, pasa por comisaría, pasa por un juzgado, el juez, como ocurre en la mayoría de los casos, le dejará libre sin cargos, pero ya te ha pasado 2 noches en comisaría, con la incomodidad, 2 noches, 1 noche, hasta 3, con la incomodidad que eso supone, y con el miedo que a la gente normal le produce que le pongan unas esposas y que le encierren. No pasará nada, no tendrá cargos, pero ese es un dispositivo que funciona solo y al que me parece que los poderes le deberían poner un cierto límite, porque si no prácticamente la policía sabe que detener es gratis. Detienes, bueno, pues dentro de 3 años y te pasas 3 años con cargos, te pondrán a disposición judicial, el juez, como suele pasar en la mayoría de los casos, le dejará libre sin cargos, porque los cargos suelen ser inventados, no lo digo yo, lo dicen los jueces que suelen absolver, pero que te quiten lo bailado. Y eso me parece que es una situación de indefensión que habría que corregir. Es como tú dices, de luego yo estoy totalmente en contra. Si os parece, no puede ser de otra manera, pero la cuestión de la actuación policial la vamos a dejar para el final del programa. Vale. Estamos aquí para hablar de la huelga. No voy a plantear la cuestión de si ha ido mejor o ha ido peor, porque siempre en las huelgas parece que el gobierno y la patronal viven en un planeta distinto, en un país distinto con respecto a los sindicatos y a los que participan en la huelga. Es verdad que si hay una serie de elementos objetivos, los puertos de mar cerrados, la industria parada, en Barajas en menos del 50% de los vuelos han salido. Yo os quería preguntar más sobre cuestiones específicamente políticas, el carácter de la huelga. Hemos escuchado a Esperanza Aguirre y a de Cospedal, incluso a Joan Rosell, el líder de la COE, criticar la huelga diciendo que era una huelga política. Empiezo contigo otra vez, Isabel. ¿Acaso las medidas de austeridad del gobierno no son medidas políticas? Bueno, cuando se está diciendo que es una huelga política, en el caso, por ejemplo, de Esperanza Aguirre,
Ella lo que se refiere es que las huelgas nacen en un entorno laboral, en un entendimiento, en un tira y afloja entre empresario y trabajador, para llegar a ciertos acuerdos, y es donde nacen las huelgas laborales. En este caso, ¿por qué se entiende que es una huelga política? Que no le quito yo, no seré yo la que diga que se puede o no, no estoy cuestionando ese derecho ahora mismo, ni muchísimo menos, pero creo que cuando se dice que es una huelga política es porque tiene el propósito de doblar el brazo de un gobierno que está legítimamente representado en el Parlamento, y por tanto le das un poder a los sindicatos que no tiene. O sea, igual que entiendo que la gente pueda manifestarse en la calle libremente, por supuestísimo, creo que la huelga política es uno de los motivos por los cuales no se celebra en otros países, no se permite en otros países. En Alemania, en Reino Unido, en Dinamarca, en muchísimos países se permiten, por supuesto, paros parciales, huelgas sectoriales, que a mí me parecen estupendas, pero creo que las huelgas políticas, que son las generales, a mí me parece que no aportan nada, no sirven de nada, y lo único que hacen es, bueno, que la gente pueda manifestar libremente lo que opina y lo que siente, cosa que me parece bien, pero creo que al conjunto del país no le sirve absolutamente de nada, más que para desgastar económicamente y para echar un escalón para atrás, pues la situación que hay ahora mismo. Entonces, pues esa es la situación, y eso es por lo que dicen en el caso de Esperanza Aguirre de Cospedal, que es una huelga política, y no le dan pues bueno, la intención la intención que le da a la gente. ¿Estáis de acuerdo? Por una parte, no es sorprendente que Esperanza Aguirre diga eso. Esperanza Aguirre soñaría con un país en el que las huelgas estuvieran prohibidas. No las huelgas, las generales. Y es normal, hay que distinguir. Porque Esperanza Aguirre, que es una persona que viene de la nobleza, nunca ha necesitado huelgas. Es gente que nace con la vida solucionada y por tanto no necesita esa herramienta que tienen los que tienen la desgracia de que nacen pobres. Y los que nacen pobres conquistaron los derechos juntándose, porque no hubo otra. Y a eso le debemos gran parte de la Carta de Derechos que tenemos. Por otra parte, yo le reconozco un matiz en la que curiosamente estamos de acuerdo. La huelga es política en la medida en que hay un gobierno que poco después de ser elegido pone en marcha medidas que no llevaban en el programa, incluso contrarias a las que llevaba en el programa, impuestas por autoridades no elegidas democráticamente por ningún ciudadano español. Eso ha ocurrido toda la vida en España. Cuando pone en marcha una cosa así, claro, hay muy poco margen para la concertación. Quiero decir, cualquier gobierno democrático mañana llamaría a los agentes sociales y buscaría concertación. Pero es que este gobierno no responde a los ciudadanos españoles, responde a poderes que no han elegido los españoles. Y como va a hacer eso y está más atento de lo que le digan poderes que no hemos votado nadie, ninguno de los que estamos aquí, pues entonces el margen que hay para la negociación es mucho menor. Es decir, la mera defensa de los servicios públicos choca contra un gobierno que responde ante Merkel y no ante los ciudadanos españoles. Yo lo que creo es que tú crees que a la hora de valorar la posición de un político, tú tienes que ver su condición personal o su cuenta bancaria, porque entonces te echaría para atrás la situación de muchos sindicalistas y de gente a la que luego vosotros defendéis. O sea que no sé qué interacciones con vosotros, bueno, no te entiendo. Vosotros o la gente, en tu caso, por ejemplo, que a la hora de criticar o no la gestión de un político, como es el caso de Esperanza Aguirre, que yo creo que tienes 30 años de gestión para criticarla, el tener que ir a su condición personal o familiar o lo que sea para criticar si es de la nobleza o deja de serlo, creo que eso invalida el argumento, porque entonces cuántos líderes de otros partidos y sindicalistas, etcétera, viven bastante mejor que ella económicamente. O sea, que me parece que es un argumento que no tiene ninguna validez, me parece, porque es más, tiene más mérito, si es de la nobleza, que se enfangue y se ponga a trabajar en política todos los días, ¿no? Porque podría estar en su casa con los rulos. La capacidad económica de algunos dirigentes de la burocracia sindical, y creo que esa burocracia sindical es la que ha llevado a que se haya tardado tanto en proceder a hacer estas huelgas, porque esta huelga no es que sea necesaria, es que esto es un paso previo de algo mucho más necesario, que es un cambio sustancial en el sistema, porque esto que está pasando no puede ser. No es que la huelga sea necesaria o no sea necesaria, me da igual que sea el Partido Popular como el Partido Socialista antes, y las políticas económicas que tienen ustedes o tenéis vosotros y tienen ellos son exactamente igual, no difieren un ápice en nada, y las burocracias sindicales han estado con vosotros, tanto con el PP como el Partido Socialista, de manera que habéis tenido una paz social terrible. Lo que pasa ahora es que la situación ha llegado a un punto en que la gente no puede más, que hay un 25% de paro, que hay 1 millón de familias que no tienen ningún tipo de ingreso, no tienen prestaciones, que la gente, sí, pero es que no es algo etéreo que haya surgido de la nada, es una acumulación de gobiernos que ha llegado a esta situación. O sea, que la gente se suicida porque le echan de su casa, que la gente muere en casa porque se muere un familiar y el otro que tiene derecho a una prestación no llega nunca.
de manera que la situación ha llegado a un término, no es que la huelga sea porque Esperanza Aguirre, huelga política, no huelga política, lo que realmente es político es lo que está pasando. O sea, y la solución no es otra que empezar a reclamar algo, porque la gente no puede más, y la culpa, a mí me cuesta, no sé si a vosotros os cuesta, la culpa es vuestra. Es vuestra, es de los políticos, es del PSOE y de las burocracias sindicales, que ahí te doy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo contigo. Las burocracias sindicales tienen la misma culpa. Que conste que lo que estás diciendo, yo no tengo nada que decirte desde el punto de vista del derecho de la manifestación, que me parece lo más lógico del mundo, porque yo podré militar en un partido, pero te puedo asegurar que la situación de mi familia es la misma que la del resto de los españoles, ¿eh? Tengo padre y tengo madre en una situación muy crítica, igual que muchos familiares míos. Somos todos españoles y ciudadanos que estamos en el mismo sistema. Vamos a ver, ¿eh? Tania otra cosa y Benjamín. Mira, el problema, Isabel, de hablar de los orígenes, que no es el problema de la cuenta corriente, es el origen de la presidenta, no es que se meta en política porque está muy interesada por ayudar a la gente. El problema es que viene de la nobleza y por tanto gobierna y toma decisiones para defender a su clase. Y el problema, Isabel, es que la otra clase, la clase que vive de su trabajo, no de las rentas, no de la riqueza familiar, no de lo que puede heredar de su familia, de lo que vive de su fuerza de trabajo y que solo tiene su fuerza de trabajo, lo único que tiene para hacer un pulso a un partido popular que está encantado que haya muchas manifestaciones porque le dan igual. Siempre decir lo mismo, la manifestación, nosotros no ponemos en duda que la gente se manifieste, ¿por qué? Porque no afecta nada, os da exactamente igual, puede salir a la calle 4 millones de personas que os da exactamente igual. ¿Qué es lo que nos da igual? Nos da igual que se pare el país, y eso es lo que tienen los trabajadores, lo único que tenemos es la fuerza de trabajo para decir, hoy no se trabaja, hoy se para el país, y es un pulso para decir, no podéis seguir tomando decisiones que solo protegen a vuestra clase y que desde luego no van a sacar a este país de la situación. Y si tienes familia que está en una situación muy crítica, empieza a pensar cómo vamos a salir de esta situación, porque con las medidas que estáis aplicando, desde luego no. Una cosa que con el partido, una cosita solo, pero que digo que el partido en el que tú militas no se lava las manos tampoco en esto, que gobierna en connivencia con el PSOE en muchos sitios y toma decisiones con el PSOE, o sea que no distingamos tampoco. Pero no ha gobernado este país nunca y ha estado siempre en contra, de los acuerdos de Maastricht, y cuando se toman decisiones en Andalucía, cuando se cierra, se recorta, con vuestras reglas, cosas que nos generan muchísimas contradicciones que asumo y que las discutimos cuando queramos, pero son vuestras reglas. Si nosotros tuviésemos que decidir las reglas, siempre, cuando se han marcado las reglas, cuando se han marcado los acuerdos de Maastricht en Europa, siempre hemos estado en contra de vuestro modelo. Benjamín. Bueno, antes preguntabas si esto era una huelga política. Yo creo que todas las huelgas generales son huelgas políticas, me parece eso evidente. Bueno, y pues no creo que por eso sea una huelga menos o más legítima, ¿sabes? Simplemente, bueno, hay derecho a hacer una huelga general. Sí creo que esta huelga general, bueno, aquí se ha dado por sentado que se ha parado el país, yo no tengo esa percepción, ¿sabes? Y independientemente de la cantidad de gente que la haya secundado, yo creo que el éxito o el fracaso de una huelga se mide por lo que consigue esa huelga. Es decir, si las pretensiones por las que se convocó pues se consiguen, se logran o no. Y en este caso, por las circunstancias que sea, tú decías porque el gobierno atiende a elementos que ni siquiera hemos votado y tal, en vez de al pueblo español y tal, por los elementos que sean, desde luego esta huelga, desde ese punto de vista, es un fracaso absoluto, porque el gobierno no va a mover ni un ápice su política, de otras cosas porque no puede moverla. Porque esto es un símil, es como si vamos por un precipicio, ¿no? Por un pequeño camino al borde de un precipicio. No sabemos si ese camino, fíjate lo que te voy a decir, nos conduce a buen puerto siquiera. Pero es que es el único camino ahora mismo que hay. Escucha, déjame terminar. Es el único camino que hay. Si te sales de ese camino, lo que encuentras es un precipicio, te despeñas, caes al abismo y mueres seguro. Bueno, seguro. Sí, esa es la realidad, esa es la realidad. Entonces yo confío, hombre, en que lleguemos a buen puerto, pero sinceramente no lo sé si este camino... No es el pensamiento único, no es el pensamiento único, es la realidad, si me permites que termine, es la realidad que se impone, porque claro, es que lo hemos discutido más veces, incluso en esta mesa. Claro, tú puedes decir, no, hay otras políticas posibles, habría que cambiar el sistema, sí, todo eso es muy bonito, efectivamente, pero mañana, cuando llegue el fin de mes, ¿verdad?, habrá que pagar las nóminas de los funcionarios, cuando llegue el mes siguiente habrá que atender los pagos de la seguridad social, habrá que pagar a los pensionistas, etcétera, etcétera. Y entonces hay una cosa que se llama mercados, ¿verdad?,
Sí, los conocemos. No, sí, pero que es una realidad. Es decir, si tú ahora de repente le das la vuelta a la sartén, haces aquí y pones la casa patas arriba, pues se ha entendido. Los mercados son la ley de la gravedad. Rejón. No, yo tengo dos problemas con ese planteamiento, ¿no? Uno, no hay planteamiento más ideológico que el que se pretende presentar como no ideológico. No, lo que yo digo es la realidad, y esto es técnico, esto no se opina. Bueno, cuando se hace eso, se hurtan temas para que la gente los pueda decidir democráticamente, y lo deciden técnicos. Hombre, yo creo que aquí se ha decidido democráticamente. Y los técnicos deciden siempre en el mismo sentido. Pero tengo otro problema más. Tú dices, bueno, este camino no sabemos a dónde nos conduce. Bueno, sí sabemos a dónde nos conduce. Este camino es el mismo que está siguiendo Grecia. Y sí sabemos a dónde nos conduce. Es el mismo. Y sí sabemos a dónde nos conduce. A Grecia. Y claro, dices, es que si no es el abismo. Pero hombre, hay que tener, lo digo con respeto, pero hay que tener poco conocimiento de la realidad social de un país para decir, es que es el abismo. Pero ¿dónde está viviendo los millones de parados en este país? ¿Pero qué es? O sea, un país en el que los ingenieros aeronáuticos se quedan en paro y solo sale trabajo para cada vez más policía, para atentar contra la gente que protesta, pero ¿a dónde está yendo ese país? Pero un país en el que la gente se muere, en el que la gente se suicida porque le echan de casa, pero ¿cómo no va a ser ese el abismo? Si es que el abismo ya está para la mayoría del país, claro, para algunos no, pero es que el abismo ya está. O sea, es que, claro, se va el país al abismo. Yo no... O sea, me cuesta imaginarme cuál es esa situación de abismo para el país, sino un país en el que la gente por cientos de miles se quedan en paro, un gobierno impone medidas que no llevaba en el programa electoral, ninguna de las cuales ha servido para absolutamente nada, y las clases populares y las clases medias se empobrecen aceleradamente. Si a ti eso no te parece el abismo, para mí se le parece bastante. Sí me parece. Vamos hablando al momento, Enrique, Tania y después vuelvo de Benjamín. Bueno, yo volviendo un poco a la huelga, creo que la huelga es un gran síntoma de cómo está la sociedad española, ¿no? Y la sociedad española, y por los datos y por lo que estáis comentando además del elevado índice de paro, de los desahucios, que ahí va a ser un drama, desde luego, para el Partido Socialista el tema de los desahucios, porque lo iguala en la gestión al Partido Popular y quizás sea la gran grieta por donde se va a romper el bipartidismo, y desde luego no es que estemos en el abismo, es que vamos camino de él, o sea, nos estamos viendo caer, como aquel que dice, y las políticas que se hacen, y yo por toda la información que está llegando, vamos a ver, en esta huelga ha hecho huelga el que ha podido hacerla, porque no todos han podido hacer huelga. Entonces, de entrada hay que tener en consideración este dato, porque a mí me gusta ir a los datos para sacar el análisis. Por ejemplo, en marzo del 2011 había 4.700.000 parados. Ahora en octubre hay 100 y pico mil parados más, casi 5 millones. Pero de todos ellos, todos estos evidentemente no pueden hacer huelga, no se consideran. O sea, es decir, estamos viviendo en una sociedad que los aparta, y que los aparta totalmente. No quieren saber nada de desahucios, no quieren... Aquí solo importa el sistema económico y especialmente la gran banca. Y luego la sensación que transmite la gente, y sin embargo sí se ve, las manifestaciones, y es otro dato, están siendo mucho más numerosas que en marzo. En Murcia, por ejemplo, se hablaba de una manifestación histórica que nunca se había visto allí, de miles y miles de personas. Son manifestaciones, porque ahí sí puede ir todo el mundo que quiere protestar y que quiere un cambio de políticas, porque al final lo que se está pidiendo es un cambio de políticas. Soy pesimista, no va a haber cambio de políticas, y yo creo que nos enfrentamos, y creo que vamos a ello, no sé si Grecia o Italia, o yo diría a la española, pero estamos condenados a ir a un estallido social, porque, insisto, la sensación que tiene la población es que el 80% de sus representantes en las Cortes trabajan para la banca y las grandes corporaciones. Y lo estamos viendo estos días, que no se ponen de acuerdo en 2 tardes, como modificaron la Constitución, para arreglar el tema de desahucios. Una gran mentira y una gran manipulación, que hay que decirlo también. Hace un par de días sacó una nota lavando su imagen la Asociación Española de la Banca, que no iba a haber más desahucios, que se paralizaban 2 años. Esta misma mañana hubo 2 con detenidos aquí en Lavapiés. O sea, que no nos engañen, que laven la imagen de otra manera, pero yo creo que hay que tener en cuenta los datos y a dónde nos llevan. Tania, Benjamín, Erlanz y Isabel. No, yo quería volver un poco a lo que planteaba Benjamín, ¿no? Que esta es la única salida y que todo lo demás es el abismo y que aquí no hay nada que hacer. Yo creo... No has dicho que sea la única salida. Bueno, has dicho que es la segura y que lo otro es el abismo. Ni siquiera he dicho eso, pero bueno, luego lo matizo. Bueno, en cualquiera de los casos, que este es el camino que hay que seguir, que hay que hacer los recortes, ¿no? Y esto es un poco la lógica que aplica el Partido Popular. Hay una deuda pública muy grande que desde luego hay que pagar, y para poder pagarla hay que reducir el resultado de haber asumido la deuda privada, porque es que aquí lo gordo era la deuda privada. A eso voy. De golpe hay que recortar todos los servicios públicos porque hay una deuda pública que no queremos explicar, que viene de una deuda privada en la que nosotros hemos salvado a la banca
a un interés mucho mayor del que la banca está recibiendo créditos de la propia Unión Europea. Entonces, de golpe, con los símiles que os gustan hacer tanto, simplificados, de que las familias, de que hay que pagar a fin de mes, de que uno no se mete en más gasto, no que ninguna familia se mete en más gasto del que debería meterse, del que se lo puede permitir sus ingresos, con esos símiles yo te pregunto, ¿tú te crees que alguien se mete en un crédito para pagar las vacaciones de lujo del vecino de enfrente? Porque es que eso es lo que ha hecho el gobierno español, meternos en una deuda pública enorme para pagar la fiesta de la banca. Eso es lo que hemos hecho. Y desde luego eso tiene alternativas. Y sobre todo, aparte de que tenga alternativas, es que lo que nosotros ahora mismo, las decisiones que se están tomando, el camino que nos lleva, no solo hay que mirar, que claro, hay que pagar las nóminas de los trabajadores públicos, del Estado, claro. Las pensiones, el paro. ¿Y quién va a pagar las nóminas de los trabajadores del comercio cuando en Navidad nadie tenga paga extra para comprar regalos? ¿Eso quién lo va a pagar? Porque eso es lo que estáis haciendo. Porque cuando se está ¿Estáis haciendo quién? Perdona. Bueno, esas Yo son, es que no estoy haciendo esas nada, son las consecuencias creo. de las decisiones que se toman. No, se impide a la gente que tenga no mecanismos meterme para en un pagar. plural que no se Y luego sabe muy bien indefinido. Y luego con las amenazas de los abismos, con las amenazas de los abismos se acaba con esto. Siempre se dice no hay salida. Mira, en 2004 en Argentina también se decía no se puede dejar de pagar la deuda porque si se deja de pagar la deuda no vendrá nunca más un inversor extranjero y se hundirá el país. Bueno, les duró un año el susto. Luego volvieron todos los inversores, Argentina volvió a funcionar y aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada, perdona. Yo no cambio la España de hoy tal y como está con la Argentina de hoy. Hay una alternativa clara. Vamos a dejar acabar a Tani y vas tú. Clara, que significa dejar de pagar la deuda. Dejar de pagar la deuda. Benjamín. Mira, el otro día decía un boxeador argentino que reside aquí en España, campeón del mundo, que se llama Maravilla González, creo, decía, le preguntaban por la crisis en España, lleva varios años residiendo, y decía, bueno, es que vosotros no sabéis lo que es una crisis, dice, en cualquier país de Europa, la peor crisis, ¿sabes? Es como cuando nosotros estamos mejor allí, ¿sabes? Eso decía Maravilla González, y te digo que es un boxeador argentino, y que, bueno, esto me ha venido a colación de lo que tú has dicho de Argentina, ¿sabes? No, reputado analista no, pero un ciudadano como otro, ¿verdad?, que tiene su opinión y que considera, conoce las realidades de los dos países y compara, ¿no? Y es que es verdad, yo no cambiaba la situación de España ahora mismo por la de Argentina, pero vamos, absolutamente en nada, además. Si tú quieres cambiarla, pues la cambia. A lo mejor un estudiante universitario... no vamos a discutir ahora sobre Argentina. Yo no digo que este sea el camino que nos va a llevar a la salvación, ojalá, ¿sabes? Yo no digo que España no haya gente que lo está pasando mal, es que es obvio, es que hay 5 millones y pico de parados según la EPA, hay 1 millón de familias que tienen a todos sus miembros en paro, en fin, hay gente que tiene que acudir a comedores sociales, claro, pero es que esa realidad que es durísima, ¿sabes?, todavía puede ser mucho peor. Es que todavía puede ser mucho peor, ¿eh? Y el camino este indefinido, este que propone Izquierda Unida, que no se sabe muy bien qué es darle la vuelta al sistema, hay que cambiar el sistema, sí, pero dígame usted cómo, y dónde, y dígame plazos, y dígame cómo evitamos una bancarrota, y dígame cosas. No, porque, claro, este mensaje populista de no, todos a la calle a derribar a este gobierno que no cumple las promesas que hizo. Pues sí, mira, los gobiernos, claro, obviamente tienen un programa electoral, ¿verdad?, para intentar cumplirlo. Pues intentarlo. Sí, pero si la realidad se impone y no puede cumplirlo, ¿qué hace? Rápidamente. ¿Qué hace? No, te pregunto a ti. Benjamín, si puedo- ¿Es ilegítimo por eso? Ahora volvemos con eso. ¿Es ilegítimo por eso? Tiene la palabra... ¿Tú crees que este gobierno es ilegítimo? Este gobierno ha dilapidado en un año la legitimidad de origen que sacó en las urnas. Dos datos. ¿Qué es? Uno, cualquier encuesta. Elige cualquier encuesta, la que quieras. La última que he mirado yo es la de Ipsos. Hay un 80% de los ciudadanos españoles que dicen que confían poco o nada. Hombre, pues en el claro, actual pero eso que gobierno. tiene que ver. No, eso no tiene nada que ver. Eso Pues tiene no que tiene ver nada con que que hay ver con la legitimidad. eso tiene que ver con que hay una mayoría de ciudadanos que sienten que le han estafado. Tú que eres diputada, Sienten que ¿verdad? votó. Benjamín, Benjamín, me había diputada, preguntado, has jurado- te estaba respondiendo. Has Hay una prometido mayoría la de Constitución, ciudadanos que se La sienten cumplo, estafados, cosa que no hace que el sienten gobierno. que al votar establecieron un contrato y que ese contrato ha sido vulnerado. Se sienten estafados. Pero vamos, os invito a coger cualquier encuesta, la que prefiráis, de cualquier medio, de cualquier, digamos, investigadora. Vamos a recuperar el orden. Tiene la palabra Erlanz, después va Isabel y pasamos a Santo Chiches a control de redes. Hablaba de maravillas. A mí, como me gusta el boxeo también, suerte maravillas,
que en su tiempo tenía derecho y acceso a la sanidad. Algún boxeador de su quinta que empieza a boxear ahora, igual no tiene derecho a ir al médico por ser inmigrante ilegal. Hablando de ejemplos, ¿no? De maravillas. No creo que sea inmigrante ilegal. Vamos a dejarle que no, te digo, algún compañero que puede tener problemas. Te digo, la situación cómo ha evolucionado. El discurso que tienes es un discurso, o sea, no es ajeno a la realidad. Yo comparto contigo en que ese es un discurso que está en la sociedad. El problema que es un discurso que tiene fecha de caducidad, pero tiene fecha de caducidad no porque lo que no digas, o sea, por lo que digas no tenga razón. Quiero decir, el común del ciudadano puede sentir, ay madre mía, qué miedo tengo. El problema es que el miedo se va a perder. ¿Sabes cuándo se pierde? Cuando ya nadie tiene nada que perder. O sea, va a llegar un momento en el que no exista ese miedo. No es que sean discursos populistas. Vamos a dejarle acabar. Bueno, yo creo que no es algo subjetivo, no es un discurso pesimista. Yo creo que es un discurso realista. Eso es el fastidio que tiene esto. O sea, que la gente se suicide porque le echan de casa. Bueno, eso está ahora. Si queréis hablar del tema suicidio... tema suicidio, tema desahucios, tema que la gente muere en su casa el otro día en León porque la familiar que le cuida se muere y durante 4 días no hay nadie que llegue allí, ninguna prestación, porque no le dan la ayuda. Entonces, quiero decir, en esa balanza, en el discurso, no del miedo, pero en el discurso de, oye, ¿cuál es la alternativa a esto? Llega un momento en que la balanza se equilibra y yo no tengo nada que perder, tengo nada que perder, de manera que no me va a dar miedo dónde voy, si voy al precipicio o no, porque el camino que tengo marcado me lleva también al precipicio. Isabel, y pasamos a control de redes. Yo creo que, un poco a colación de todo lo que habéis ido diciendo todos, yo creo que con respecto a quién hace huelga y quién no, creo que hay gente que no la hace, os respondo un poco a todos, hay gente que no la hace porque no puede, pero no puede porque tiene un negocio, tiene un colegio que pagar a sus hijos, tiene un alquiler en un local que tiene que pagar y os consideráis, o considera mucha gente, cuando uno es un empresario, tiene la etiqueta del tío gordo con el puro y que se está forrando a costa de, y a lo mejor pues es un pobre hombre que tiene una tienda en la calle Alcalá y que no ha podido ingresar un solo duro. Y que creo que a final de mes va a tener que seguir pagando ese alquiler a no sé quién y va a tener que seguir comprando comida y va a tener que seguir funcionando. Con lo cual, esa persona en concreto, si no hace huelga es porque no quiere o porque no puede. Y luego hay gente que no le da la gana. No es lo mismo, ¿eh? Y luego hay gente, y luego os va a sorprender, pero hay mucha gente en este país que no le ha dado la gana ir a la huelga porque no le ha salido de las narices. Es que yo me da por mirar en internet y en redes sociales y descubriréis que también muchísima gente, no está de acuerdo con esta huelga y le ha parecido una bazofia y está completamente en contra de paralizar esto. Existe también, digo, es que existe, hay muchas visiones, o sea que os sorprendería. Bueno, incluso hay gente pues que se contabiliza como que ha hecho la huelga y en realidad quería trabajar, ¿verdad? Y no sabes si le ha impedido el paso a la fábrica. En estas cosas es difícil discutir, pero aquí tengo yo un dato del CIS, que es poco sospechoso de marxismo, que dice más del doble de los trabajadores que querían hacer huelga pero que no la han podido hacer por el miedo al despido, son más del doble que los que han tenido que hacer huelga sin quererla hacer. Es decir, si ponemos al lado de la balanza a los que querían hacer huelga y no han podido hacerla por el miedo al despido, son más del doble de aquellos que no queriéndola hacer Pablo, han tenido que hacerla. Y es un dato del CIS. Tiene miedo a que le despidan y no la quiere hacer sin que... Sí, pero eso es coacción de un derecho constitucional. Claro que sí. Perdona que me expliques. Bueno, tú estás dando por sentado que todo el que tiene miedo a hacer la huelga por la posibilidad de que le despidan o que pierda su puesto de trabajo se puede haber deteriorado, es porque ha recibido una amenaza directa en su trabajo. Claro. En absoluto. No, si con la reforma laboral ya tiene la amenaza. En absoluto. La reforma laboral ya tiene la amenaza. Aunque no se pueda no hace falta una amenaza directa. La reforma laboral empresarios, diríamos, sin escrúpulos que amenacen a sus empleados si no le hace falta y tal. No le hace falta amenazar, claro. Vale, de acuerdo, pero es que son situaciones muy diferentes, perdón. Son situaciones muy diferentes. Tenemos al teléfono a Santos Chiches en control de redes, tenemos al teléfono a Santos Chiches en control de redes. Me les bajáis los micrófonos, gracias. Hola, buenas noches, Santos, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. ¿Qué me tienes preparado para hoy? Bueno, pues comenzamos con la reacción generada por un tuit del PSOE y la contestación de Hugo Martínez Abarca. Dice el PSOE, sabemos que tendríamos que haber reaccionado antes y pedimos perdón por ello, pero creemos que estamos trabajando para resolver el problema. Contesta Hugo, PSOE no, sí reaccionasteis, creasteis juzgados para agilizar desahucios, rescatasteis bancos y rechazasteis toda propuesta antidesahucios. Vamos ahora con Germán Terç, que hace 2 días escribió su solidaridad con la banca mientras preparaba su valoración del seguimiento de la huelga para esta noche. Ya puede el gobierno cuidar que las medidas extraordinarias lo son y van a quien debe. Si no, se hunde el sistema hipotecario para siempre. Sin salir de Telemadrid, Isabel San Sebastián no entiende las quejas sindicales y, peor aún, desconoce el concepto básico de inflación. Toxo, líder de comisiones obreras,
considera que una subida de sueldo de solo el 0,5 es una bajada. Si él lo dice, sobre la huelga general, Isaac Rosa apunta lo siguiente: si una huelga no sirviera, no insistirían tanto en recordárnoslo. Intentan profecía autocumplida. La huelga no sirve, no la hago y no sirve. Gaspar Llamazares denuncia el discurso catastrofista del gobierno. Cada 3 días, con la actual tasa de paro, equivalen a un día de huelga general. El paro es natural y la huelga un escándalo. Hipocresía. Llegada la noche, un líder policial, gran defensor de la brutalidad de este cuerpo, salivaba con este mensaje sobre un eurodiputado de Izquierda Unida. Willy Meyer en piquete Fuencarral. Si hay que actuar, aconsejo a mis compañeros empezar por los diputados. Y si se identifican, más. Esta mañana, don Ricardo señalaba la poca libertad de muchos trabajadores para ejercer huelga. Unas señoras se jactan en Vallehermoso de que el supermercado está abierto. ¿Qué libertad han tenido sus empleados precarios de decidir? Para terminar, vamos con la supuesta imagen de normalidad, trabajo y compras del gobierno, con este tuit de Pedro Blanco a las 3 de la tarde que lo dice todo. Gran Vía hasta ahora, aspecto poco habitual, casi desierta. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias, Santos. Me informan por pinganillo y por notas que hay cargas policiales muy fuertes en Neptuno y en Atocha. Vamos a tratar de conectar a través de nuestras pantallas en los streamings disponibles. El tema con el que nos quedábamos antes era por la famosa cuestión de las coacciones. ¿Quién coacciona más? Si coaccionan los piquetes o si, como dice el CIS, parece que coaccionan más los empresarios. Isabel. Sí, creo que también hay que ver aquí que cuando decís, es que hay gente que quiere ir a la huelga y no puede. También hay mucha gente que ha ido a la huelga sin quererlo. Porque yo he visto muchas imágenes hoy, por ejemplo, de una mujer como estaba en la puerta de su comercio así y ha estado recibiendo insultos y amenazas durante más de 7 minutos por un grupo de más de 200 o 300 personas, que está en todas partes el vídeo también. O sea, también ha habido mucha gente que se ha visto obligada porque les han estado esperando a las puertas de los comercios amenazándoles para que cerraran y por narices se fueran a la huelga. O sea que hay coacciones en los dos sentidos. Si yo legitimara que no lo hago, el hecho de que un empresario le diga o no lo que tiene que hacer a sus trabajadores, pero es que también es que hay gente que es que no puede parar sus empresas, porque muchas empresas en este país son pequeñas, son de 2, 3, 4 empleados y necesitan funcionar todos los días. Claro, con lo de las coacciones hay una coacción que es sorda, que no hace falta además gritos, ni banderas, ni pancartas, que es la coacción del tipo que te amenaza con que mañana no vuelvas, que se repiten en centros... Espera, tenéis demasiada costumbre a interrumpir, pero es que no hay Dios que argumente, entonces queda muy bien porque uno fabrica titulares, pero no se puede argumentar de nada. No estoy de acuerdo. Hay miles y miles y miles de casos de gente, de trabajadores, que con la actual reforma laboral en vigor pueden ser amenazados con una amenaza elegante, no estridente, de estas que no salen grandes vídeos, que no es una cosa llamativa, que supuestamente no altera el orden público, que es, si ejerces tu derecho constitucional a la huelga, no vuelvas. Claro, en unas condiciones así, en unas condiciones dramáticas como esas, la huelga, la masiva huelga de hoy y las masivas movilizaciones de hoy son un dato político a tener en cuenta por un gobierno que a uno le daría la impresión de que ha perdido el control. ¿Por qué digo lo de que ha perdido el control? Un gobierno que necesita permanentemente tratar las reivindicaciones sociales como un problema de orden público, un gobierno que necesita el uso intensivo y permanente de la policía, es un gobierno débil. Aunque parezca lo contrario, un gobierno que necesita acudir tanto, con tanta frecuencia y con tanta ferocidad a la policía, por supuesto contra los trabajadores y contra los parados, Nunca hemos visto a la policía actuando contra la gente que se lo está llevando calentito, contra la gente que está robando. Un gobierno que hace eso, insisto, es un gobierno extremadamente débil. Que es verdad que en un marco de descomposición general del sistema de partidos puede seguir obteniendo mayorías absolutas a pesar de que vaya bajando. En ese sentido, claro, uno dice, esta huelga es un fracaso porque no ha servido para su objetivo. Bueno, yo creo que estamos entrando en un periodo de prolongado conflicto que es posible que se lleve por delante a los actores tradicionales, a los actores políticos tradicionales. Eso a uno le puede gustar más o le puede gustar menos, pero tenemos espejos donde mirarlos. Es que no hay un solo país que haya aplicado este paquete de medidas, la espiral deuda-recortes, que no haya acabado en el mismo sitio, que es en la absoluta descomposición social. Sí, me gustaría decir un par de cosas, si puede ser. Dale, Benjamín. No, sobre el tema de las coacciones, ¿no? Yo creo que, sinceramente, haces un poco de trampa al hablar de las coacciones. ¿Por qué? Porque tú dices, no, es que hay las empresas coacciones elegantes, no estridentes, tal. Bueno, eso son especulaciones tuyas.
Es decir, si eso existe, yo lo condeno. Especulaciones obviamente. mías y del Centro Espera, de Investigaciones Sociológicas. Si eso existe, no, porque tú estás piqueteros equiparando que el que terroristas. tiene miedo a perder su trabajo es porque el empresario le ha Porque amenazado. está loco. No, señor. No, señor, no es por eso. Ojalá fuese. No es por eso. Pero si lo sabéis, Benjamín, pero tú te imaginas a alguien que trabaja contratado en una empresa de telemarketing que le renuevan el contrato cada 2 meses. ¿Tú te imaginas que se hace huelga? Pero alguien se piensa en su sano juicio que a ese le van a renovar el contrato. No seamos cínicos. Es que sabemos que eso existe. Pero le han amenazado a ese señor. No, tú le han amenazado. Pero una cosa, la propia circunstancia en las que le hace temer, no quiere señalarse. El miedo es libre y cada uno lo siente como quiere. Desde luego, yo lo que condeno, sí, el miedo son libres, perdona. Yo condeno. Vamos a dejarle acabar. Vamos a dejarle acabar. Menos mal que no interrumpes. Me ha pegado. Debe ser que Yo soy bastante moderna. debe ser que es muy contagioso. Debe ser que es muy contagioso. Sí, se te ha pegado totalmente. Bueno, ya no, es que ya casi no sé ni por dónde. Asimilas a que el que tiene miedo a perder su puesto de trabajo es porque directamente el empresario que es malvado y furibundo le ha amenazado de muerte, ¿no? Bueno, yo creo que eso son, ya te digo, especulaciones. Condeno desde aquí a cualquier empresario que amenace a un trabajador por ejercer el derecho a la huelga, que lo tiene completamente, lo condeno absolutamente. Pero es que la otra coacción, digamos, la otra cara de la moneda, que es la coacción al trabajador que quiere ir a trabajar y que un piquete no le deja, o que un piquete le obliga a cerrar su tienda o su bar, eso no es especulación. Eso está documentado, se ve, están las cámaras delante, no sé, hay cientos de testigos, denuncia de por medio, detenciones, en fin. Ese tipo de coacción es real y está documentada. La otra, no digo que no sea real, pero no está documentada. Erlanz. Por lo tanto, hoy hay muchos trabajadores que han querido ir a trabajar, me lo negarás. Tú, Pablo, anoche estabas en un piquete, ¿no? Claro, claro que sí. ¿Me puedes contestar una pregunta? ¿Qué hace un piquete en la Gran Vía por la noche? Informar. ¿Informar de qué? A los negocios. En la sociedad del siglo XXI, la aldea global, hay que informar a la gente de eso. Oye, hace exactamente... Es una pregunta para el presentador, así que la voy a... Es un poco atípico que le pregunte. Hace exactamente lo mismo que hacía 13TV e Intereconomía a la misma hora. Lo que pasa es que entonces no podía estar en esta televisión y estaba en la calle. Exactamente lo mismo que hacían ellos. Ideas, explicar ideas. En 13TV ayer todos y cada uno de los tertulianos explicaban que la huelga está muy mal, que los sindicalistas son unos privilegiados, que cuánto se han gastado en pancartas, que no sé qué. ¿Qué hacían los piquetes informativos por la noche? Exactamente lo mismo, con menos medios. Erlanz. Sí, lo de las coacciones. Ojalá fuese, como has dicho, especulación. Yo no soy abogado laboralista, pero tengo compañeros que lo son. Si está documentado el día a día de los jugadores de lo social, las coacciones, te aseguro que la diferencia entre proporción o la categoría entre la coacción que ha podido ejercer un piquete informativo a un trabajador que quería ir a su puesto de trabajo es tan nimio en comparación con las decenas, cientos de despidos que hay con la nueva reforma laboral. Que tú dirás, oiga, es un gobierno legítimamente elegido. Oiga, pero ese gobierno, ¿qué porcentaje de la población le ha votado para tomar esa determinación sobre todos los trabajadores? El día a día del derecho laboral, aunque algunos laboralistas dicen que el derecho laboral ya no existe con la reforma laboral, es una coacción Pero es que lo que constante. tú estás planteando, perdona, pues que la misma legitimidad que cualquier gobierno que tiene mayoría para sacar adelante una ley, ¿sabes? Evidentemente, te guste o no. pero la misma legitimidad que tiene afecta, por supuesto, a todos los españoles. Que tiene el ciudadano de a pie de salir a la calle a protestar por lo claro, que está pasando. Claro. Y entonces, esa coacción a la que tú haces referencia es tan pequeña, comparada con el día a día del trabajador en su puesto de trabajo. Yo a veces, no singularizo en vosotros, pero a veces cuando oigo hablar a representantes, tanto del Partido Popular, del PSOE, de Convergencia y Unión, yo creo que viven en atalayas. No viven en barrios. Yo les invito a que vayan a Usera, a Villaverde, a Vallecas, a Carabanchel, pero que vayan allí el día a día para que vean cómo se... Sí, pues que vean, pues yo creo que los que hablan no son ni de Villaverde, ni de Usera, ni de Carabanchel, ni de Orcasitas, porque si no, no puede ser que defiendan eso, porque el día a día de esa gente es una coacción constante para buscar trabajo y una vez que lo tiene, para mantenerlo. Ahora mismo volvemos al debate, ahora mismo, un segundito, Isabel, un momento, tenemos a Nega de los Chicos del Maíz al teléfono, el realizador de este programa manda y me da las órdenes, no depende de mí, no me miréis mal. Buenas noches, Nega. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Desde Valencia, ¿cómo ha estado el ambiente de huelga general? Cuéntanos. Bueno, pues la huelga, pues como siempre, bastante movidita, ¿no? Yo estuve en Mercavalencia por la noche y digan lo que digan las empresas, porque tenemos que recordar que son empresas mediáticas, no entró un solo camión. Hubo algún momento de tensión provocado por los piquetes de la patronal. En un momento dado se pusieron a filmarnos en vídeo.
Es desconcertante, ¿no?, que con tanto gimnasio, tanta testosterona y tanto músculo, pues alguno tenga vocación de Luis Buñuel. Frente a ello, algunos optamos de manera muy pacífica por enseñar nuestras sexys posaderas. El seguimiento de la huelga, pues como de costumbre, ha sido masivo en la gran industria y los transportes y menor, muy menor en el pequeño comercio. Habría que plantearse por qué los trabajadores, lo estáis comentando, del pequeño comercio tienen esa vocación de esquiroles, ¿no? Igual es que tienen esa pasión por trabajar, ¿no? Igual es que tienen sueldos astronómicos, o igual es que en la pequeña empresa el patrón puede coaccionar con total impunidad a sus trabajadores, ¿no? Luego vino el piquete estudiantil. Tengo que decir que ha sido masivo piquete estudiantil, y entonces pues se desató la represión, ¿no? Asistimos a una reedición de la primavera valenciana, cargas indiscriminadas, detenciones masivas, heridos, con la diferencia de que esta vez los estudiantes pues no tenían miedo, y el centro de Valencia se ha convertido en la Convención Demócrata de 1968 en Chicago. No estaría de más recordar, aunque tengamos a la derecha en el plató y nos reste puntos, que algunos a veces se tapan el rostro para dar la cara. Me gustaría señalar, por último, Pablo, un pequeño apunte, ¿no? En los últimos tiempos las huelgas han sufrido transformaciones, ¿verdad? Antes un esquirol sentía vergüenza de ser esquirol, ¿no? Ponía excusas: es que tengo 3 hijos, es que me echan si no hago huelga. Hoy no. Hoy nos encontramos con la figura del esquirol orgulloso de su condición de esquirol, orgulloso de su condición de esclavo, cosas de la posmodernidad y sus miserias. Nuestra meta, nuestro objetivo más inmediato en lo que a huelga se refiere, pues hacer que el esquirol vuelva a sentir vergüenza. Buenas noches, Pablo, y quería comentarte que no dejéis de llevar a la derecha porque se retrata. Muchísimas gracias, Nega. En este programa siempre podrá disparar todo el mundo, pero nadie dispara mejor que la mazorca. Desde Valencia, Tania y después Isabel. Sí, mira, el miedo no es libre. El miedo no es una cosa que opera en el abstracto y que no tiene que ver. El miedo tiene relación con las condiciones materiales de la gente. Y es muy bonito venir aquí a decir que vosotros no legitimáis ninguna coacción, pero lo que lo legitima... Cuidado con vosotros. De verdad, yo de verdad, no, procuro no si interrumpirte. Vamos a evitar ¿Quiénes vosotros? Es que aclárame eso, porque... Todos los que defendéis... A mí en plural, todos yo los no que... represento a mí mismo, ¿no? Vamos es que a dejarla terminar. Que me quiere meter en un Todos saco que no menos sé cuál es. Benjamín, no importa. Bueno, Benjamín, tú en Vale, concreto, perfecto. cuando defiendes, cuando defiendes que deslegitimas y que no vas a apoyar y que desde luego no estás de acuerdo con ninguna empresa que coacciona a sus trabajadores, olvidas que la realidad no es que tú vengas aquí como periodista independiente, que no tienes que ver con nada, es que tú deberías denunciar como periodista independiente que eres, que en este país, cuando se amenaza a la gente y cuando la gente no tiene condiciones materiales para poder ejercer su derecho constitucional, el Estado, que es el obligado a hacer cumplir las leyes, mira para otro lado, y que los juzgados de lo social están llenos de despidos improcedentes de trabajadores que han sido amenazados de despidos por si hacían huelga, luego han sido despedidos y no ha pasado nada. Y eso no es un miedo libre, son condiciones objetivas que impiden que la gente vaya libremente a la huelga. Y por tanto, mientras eso suceda y mientras no haya un Estado que defienda los derechos fundamentales y que las condiciones materiales te permitan ejercerlos, los piquetes son mucho más democráticos que lo que tú estás defendiendo. Hombre, Isabel y después Errejón. Sí, lo que quiero decir es, con respecto a lo de las empresas, en este país el 70 al 80% de las empresas son pequeña y mediana empresa, todas familiares, la gran mayoría, donde la estrategia de, volvemos a lo de antes, es que el empresario que os imagináis, el puro, la chistera y forrado y sometiendo a los trabajadores, no existe, porque la mayoría de la gente que tenéis aquí alrededor en el barrio, el que vende, el de la panadería, el taxista, en muchos casos, hay gente que es empresaria, esos son los empresarios también de este país, y esa gente... una de las razones por las que muchos sectores van a la huelga y otros no es porque el que no va a la huelga en la pequeña empresa pierde su propio dinero. El que no va en el sector de no sé qué, a lo mejor el dinero es de otros. Entonces, a lo mejor así es mucho más fácil ir también a la huelga. Luego, con respecto a lo del gobierno débil o no débil, hombre, para mí me parece mucho más débil un gobierno que permite que se ocupe el Congreso de los Diputados, donde está la representación parlamentaria, guste o no. A ti te debería gustar, que eres parlamentaria, a mí me gusta. Cuando habéis empezado a decir que es un gobierno débil porque entonces tiene que sacar policía o no, que eso lo has dicho tú, por ejemplo. Luego, a mí lo débil me parecería, desde luego, que se ocupara el Congreso de los Diputados, que era el lema de la manifestación anterior y es lo que muchas veces se ha ocupado. Y si no fuera porque hay 2 toneladas de vallas ahora mismo en la carrera San Jerónimo, yo no sé qué podría ocurrir. Eso es lo que para mí sería un gobierno débil, que mirara para otro lado y permitiera esas cosas. Y con respecto al tema de los piquetes que decías tú, que 13TV o Intereconomía van por un lado y los piquetes van por el otro, yo creo que la contestación a 13TV, que por cierto yo soy contertulia a veces y jamás han dicho delante de mí
que ningún homosexual es ningún enfermo, o sea, eso no lo he oído en la vida, o sea, tengo que decirlo en honor a la verdad, en honor a la verdad. Yo voy a TCTV, que es lo que habéis dicho antes, y doy fe de que en la vida lo han hecho, delante de mí jamás, y si lo hubieran hecho, vamos, ten por seguro que ahí en directo y en el momento lo hubiera condenado, lo hubiera criticado, pero es que no lo han hecho así. Pero lo que te quiero decir es que Isabel, se acabó Pablo con esto. Esto es por alusión, fíjate la diferencia entre 13TV y nosotros, que nosotros no tenemos ningún problema en discutir con cualquiera, piense como piense, y en 13TV no se atreven a llevar a nadie de izquierdas de verdad a discutir con ellos. En 13TV yo he recibido pal pelo de gente de izquierdas también y hemos estado ahí debatiendo y encantada. ¿De quién? Bueno, ahora mismo no te sé decir gente de otros partidos políticos, no, de izquierdas. No, hombre, es que ahora mismo no sé, es que no quiero perder. No, déjame, mira, ahora me das otro turno de intervención. Me dejas que lo piense un momento para acordarme con quién he estado debatiendo este tiempo, que lo hago encantada, pero lo que te quiero decir es que para mí enfrentar lo que hace 13TV o de Intereconomía, que nunca está ahí, no he tenido el gusto, frente a lo que hace los piquetes, me parece que no es compara lo que hacen unos medios de comunicación con otros. Ponme, en cambio, a los medios de comunicación que se han apoyado a la huelga y que sí la jaleaban. O sea, yo creo que el trabajo de los piquetes, que por cierto, hoy en día en el siglo XXI poco tienen que ver con lo que tenían al principio, que era una labor que yo entendía como muy básica, muy necesaria, ahora creo que no es justo. Es que ahora mismo, ¿quién no sabe que hay una huelga general? O sea, es que yo creo que de piquete informativo no tiene nada. Y creo que frente a la labor de 13TV y Intereconomía está la de La Sexta, Público y otros muchos medios de comunicación, porque en España hay pluralidad de medios de comunicación y cada uno se nutre y se informa por el que quiere de todos o de una parte, y yo creo que vamos, eso... Incluido esto. Hay muchas intervenciones pedidas, sí, que es de los más pobres es Rejón. No, con lo de las coacciones. Las condenas morales están muy bien, pero no sirven para nada. La cosa es poner mecanismos legales que impidan que las cosas que no nos gustan sucedan. ¿Hay algún mecanismo legal para que si los piquetes violentos coaccionan el derecho al trabajo de la gente, eso se impida? Sí, sí. Está la policía que lo hace permanentemente. ¿Y te parece mal? ¿Hay algún mecanismo? No, digo que lo hay. ¿Hay algún mecanismo legal para impedir que si algún empresario dice estás en tu derecho a hacer huelga y yo estaré en el mío de no renovarte el contrato el mes que viene? ¿Hay algún mecanismo legal? Pregunto. No lo hay. Luego las condenas morales no sirven para nada, son un ejercicio de hipocresía, porque no hay ningún mecanismo, que es, hombre, en las sociedades de Estados de Derecho es con eso con lo que se protegen los derechos, ¿verdad? Uno quiere ir a trabajar y alguien le está impidiendo entrar a trabajar. Luego existe un mecanismo, es que existe. Puede llamar a la policía y la policía va y se ocupa de que se le respete su derecho al trabajo. Resulta que hay alguien que está contratada de cajera en un supermercado y el empresario le dice, aquí todo el mundo es libre de hacer huelga. Por cierto, yo también soy libre del mes que viene, cuando hay que renovaros, porque enlazáis contratos de 3 meses en 3 meses, no renovaros. ¿Hay algún mecanismo legal para impedir eso? Hombre, si eso es una coacción, que parece obviamente que es una coacción, ¿sí? Hay un mecanismo, que es irte a un juzgado y denunciarlo. ¿Denunciar que no te quiere renovar el contrato? No, que te está amenazando con no renovarlo si vas a la huelga. Eso es lo que tú estás diciendo. Yo soy libre para no renovar los contratos. Si eso es, ¿Hay alguna ley? Hombre, demuéstralo, es como todo, es que todo se basa en demostrar las cosas. Claro, es que todo se basa en demostrar las leyes. Sí, señor, es un delito de coacción, claro que sí. Que sí, lo que estás tú diciendo es una coacción. Está bien a contar cosas, pero que leerse las cosas. Que no, que eso es una coacción. Que no es un delito de coacción. Que sí, señor, por supuesto que sí. Si tú amenazas a un trabajador, si ejerce un derecho con que le despides, es una coacción. Lo que pasa es que tienes que demostrarlo, claro. Ahora seguimos con esto. Enrique, con lo que has dicho y que has asentido también, que los piquetes su única labor es la coercitiva. ¿Qué mayor coerción o qué manera más de ser coercitivo que acabar con el Estado social y democrático de derecho? Como somos tan grandilocuentes constantemente hablando de constituciones españolas, ¿verdad?, que se nos llena en general la boca, el hecho de las continuas privatizaciones ¿no significa el desmantelamiento absoluto del Estado social y democrático de derecho? ¿No significa la mayor coerción que puede ejercerse sobre un ciudadano el perder todas las garantías que tiene de acceso a la sanidad pública, a la justicia pública, que luego si queréis hablamos, a la educación pública? Hablamos de los piquetes. ¿En qué país ha ocurrido? Sí. Pues de piquetes. yo creo que vuelvo a deciros lo mismo. Yo a veces pienso que vivimos en mundos realmente ajenos uno de otro. Yo no sé, de verdad, os vuelvo a invitar a daros una vuelta por los barrios, os vuelvo a invitar a iros al Hospital 12 de Octubre y a hacer una cola para ver si desaparece o no la atención pública al ciudadano. Os vuelvo, o que vayáis a Castilla-La Mancha y veáis qué está pasando con Cospedal cuando ha dado la privatización de los hospitales a un organismo que, bueno, de eso sabéis vosotros más que yo. Me vais a perdonar un momento porque la actualidad manda, las imágenes que ven nuestros espectadores en directo son imágenes reales, nos informan que hay cargas policiales por Madrid, digamos que el escenario griego cada vez se acerca más a nosotros. Yo creo que quizá es el momento de
de ver, bueno, algo que han planteado los sindicatos, que para el Gobierno la huelga ha sido una cuestión de orden público. A ver si podemos ir preparando los vídeos de algunas actuaciones policiales que han causado cierta polémica. Hemos visto también que los sindicatos denunciaban la presencia de encapuchados, de infiltrados dentro de los piquetes que eran policías. Algunos de nosotros que estuvimos ayer... Contenedores ardiendo ahora mismo en Neptuno, en directo, una imagen ya muy similar en lo que pues, apuntaba en esta tertulia, yo creo, a lo que ocurre en Grecia. Hablábamos de ello. Y yo aprovecho de paso, con tu permiso, Pablo, para matizar. Yo creo que siempre se habla en todas las huelgas, en general, sean sectoriales, sean generales, se habla de la coacción. Yo creo que la lucha es muy desigual y no podemos establecerla en un plano de igualdad porque no es cierto. Cuando hablamos de piquetes informativos, ¿cómo se informa a la gente? ¿Viendo televisión española? ¿Viendo Telemadrid? Tienen todo el derecho del mundo y es legítimo que los sindicatos vayan informando bar a bar o empresa a empresa. Que tampoco es cierto que todos los pequeños empresarios hayan mantenido hoy abiertos sus negocios. Eso no es cierto. Con darse un paseo por cualquiera de los barrios se veía. No hagamos de la excepción la norma, porque ha sido excepcional aquellos que han abierto. Eso sí, se les ha dado mucho bombo en todas las televisiones, o en las televisiones, por así llamar, establecidas y las del régimen económico al que pertenecemos, y se le ha dado mucho bombo a esos establecimientos, no muchos que han abierto, pues el Corte Inglés siempre sale en todas las portadas de los telediarios, y todo un montón de fuerzas de policía y cuerpos de seguridad del Estado no es verdad, que pagamos nosotros, no es verdad. sí, señor, Al servicio a la apertura a las 10 de la mañana, y nosotros lo pusimos además en directo, había un despliegue policial impresionante que ya hubiesen querido los chavales del Madrid Arena el día que ocurrieron esas cosas. Y no tiene nada que ver, pero estamos dedicando la policía a tareas políticas. Estamos dedicando, y yo creo que el gobierno se debilita cada vez más cuanto más utilice la policía de forma política. Y esto hay que decirlo y yo creo que denunciarlo. Pues no me parece Tania, y vamos a preparar y ponemos un vídeo de una carga policial, de una intervención policial que ha causado mucha polémica. Adelante, Tania. Con este tema de las empresas, a mí me parece, Isabel, de verdad que vivimos en una realidad paralela, pero también sobre los conceptos que tenemos unos y otros de las empresas y de la realidad y de un montón de cosas. Mira, nosotros no creemos que los empresarios sean señores gordos con puro, que son malos y maléficos y demás. Nosotros sabemos que quien levanta fundamentalmente la economía en este país son la pequeña y la mediana empresa, pero quien no lo sabe es el Partido Popular. Quien cree que la empresa solo importa la gran empresa es el Partido Popular, porque son las pequeñas y las medianas empresas a las que ahora vienes aquí a defender que no han podido abrir su negocio, que si no pueden abrirlo porque no se lo pueden permitir económicamente, volvemos otra vez a las condiciones objetivas de pobreza a la que estáis llevando a la economía de este país, por las que no se puede permitir a alguien que tenga un negocio cerrar, y te recomiendo que busques en internet que hay más de 500 firmas de pequeños empresarios que han apoyado la huelga y que han respaldado esta huelga. Esa gente es a la que el Partido Popular le está haciendo imposible seguir adelante con sus... Y volvemos a la comparación con Grecia. En Grecia, todas las pequeñas y las medianas empresas han tenido que cerrar. ¿Sabes quién no cierra y no cierra nunca, Isabel? Las grandes empresas a las que representa la gran patronal, con las que desde luego vosotros sí tenéis muy buenos tratos en un país, en el que se impone el Partido Popular, te hablo, Isabel, el Partido Popular. Bueno, si no sabes dónde milita, pues pero el Partido Popular, y voy a terminar mi argumento. Me sorprende, vamos. Te sorprenderá mucho, pero la realidad de este país es que las empresas a las que se está beneficiando desde el gobierno no son las pequeñas y las medianas empresas, son las grandes empresas en un sistema de capitalismo de amiguetes en el que ninguno de los grandes empresarios, o se cuentan con los dedos de una mano, ha hecho negocio fuera de tener amigos en la administración pública del Estado. Yo es la primera vez que tengo conciencia de que la izquierda entiende mucho de pequeña y mediana empresa y que sabe gestionar mejor que el Partido Popular, en el caso ahora nuestro, la situación económica y del comercio. No sé por qué consideras que la gente del Partido Popular da la espalda al pequeño comercio. Habla con los que quieras. Todos los impuestos que habéis subido, todos los mecanismos que habéis tomado, muchas toda de las la reformas, que tiene la agilización de tramas burocráticas, afecta a la pequeña y a la mediana empresa. Todas las empresas que van a la quiebra son pequeñas y medianas empresas. No me obliguéis a que os bajen los micrófonos, por favor. Gracias. Me dicen de realización que tenemos ya preparado el vídeo de la intervención de la policía esta mañana. ¿Lo tenemos? Adelante.
fin, yo creo que una imagen vale más que mis palabras. Debería ser puesto a disposición de un juez. Pues que Alguien sea así puesto no a debería. disposición de un juez y... El problema es que no lo va a ser. Pues hagamos, pues sí, no, esto sí. lo hemos hecho muchas veces. ¿Apostamos? ¿Apostamos a que nos vemos aquí dentro de unos meses y no le ha pasado nada? Apostamos, lo que sea, la honra. Apostamos. Pero algo no tengo ningún... Quizá lo condecoren, ¿eh? No tengo Quizá ningún sería interés el en primer defender. caso. Lo que sí tengo interés es en decir que cuando dices, claro, se utiliza la policía en labores políticas y no en defender a los ciudadanos y tal. Bueno, eso es un punto de vista, porque claro, es que hablamos ahí contenedores, esto se parece cada vez más a Grecia. Bueno, esos contenedores supongo que no se habrá prendido fuego la policía, digo yo. Y yo entiendo, vaya usted a saber. Bueno, parece mentira, de verdad, que especialmente tú, que eres diputada autonómica, sí que has prometido, porque tú nunca juras, según me has dicho, la Constitución... Si no te importa. No, me da exactamente igual en lo que creas. Lo que me preocupa es que no creas en la Constitución, que has prometido defender, eso sí que me preocupa. Entonces, no, parece que no, porque pones en solfa permanentemente el sistema, por cierto, que es el que te paga y del que te lucras. ¿Y qué? Perdona. Sí, los ciudadanos, El sí, sistema, que sí. No, este sistema democrático que hace posible que ella esté sentada en la Asamblea, en un sillón de la Asamblea. Lo que hace Eso es lo que hace posible que tú cobres un sueldo todos los meses como diputada autonómica. Entonces tú pones en solfa permanentemente a la policía, a los jueces, a la delegada del gobierno. Al gobierno que gestiona una Constitución. Al gobierno pones en solfa el sistema. Vamos a hablar hablamos de uno en uno. Esto no es 13TV, se habla de uno en uno. Sí, pero es que tenía yo la palabra. Termina de hablar. Dejas terminar. Entonces dicen, no, se utiliza la policía políticamente. No, señor. Si yo entiendo que, vamos a ver, las leyes no gustan a todo el mundo. Pero las leyes son las que hay, se han promulgado por mayoría, siempre, sin excepción. La ley hipotecaria, te hablo. Vamos a dejarla acabar. No. Y entonces... Sí, bueno, luego si quieres hablamos de la ley. Sí, por supuesto. Y si puedes pedir, si puede no gustarte incluso la Constitución, y puedes pedir que se cambie, ¿sabes? Pero es que la policía y el gobierno tienen la obligación de hacer que se respeten esas leyes, aunque a algunos no les gusten esas leyes, ¿verdad? Aunque a algunos no les gusten esas leyes. Entonces, si tú consideráis que utilizar a la policía para que se respete, por ejemplo, el derecho de la gente a circular libremente por la Gran Vía esta mañana, el derecho de la gente a acudir a su puesto de trabajo, a abrir su bar porque le da la gana, no porque sea un esquirol, como le ha llamado este de los chicos del maíz, no porque sea un esquirol, sino porque le da la gana, porque tiene derecho a trabajar, le guste o no le guste a una parte de la población. Benjamín, Tania, Errejón. Después tenemos a un eurodiputado al teléfono que al parecer ha sido víctima de una agresión. Adelante. Mira, las leyes están para cumplirlas y quien tiene la obligación de hacerlas cumplir es el gobierno. Y para que las leyes se cumplan, tienen que darse las condiciones objetivas que se puedan cumplir. Y para que sea efectiva una Constitución que reconoce el derecho a la vivienda, al trabajo, a la educación, a la sanidad pública y que el beneficio económico de la empresa tiene que estar al servicio de la sociedad, para eso tiene que haber un gobierno que quiera hacerlo cumplir. Y eso es lo que no hay. Entonces, mientras exista un gobierno que ha decidido no cumplir la ley, yo soy muy antisistema. Tan antisistema que alguien ha decidido que el sistema capitalista mundial está por encima de lo que se decidió en este país en el año 78. Y por tanto, los partidos políticos que han sido cómplices de convertir esa Constitución en papel mojado deberán cuanto antes someterse a una nueva referéndum de la población y decir, vamos realmente a definir qué hacemos con un país que se le ha llevado a la ruina, que se le ha entregado a los intereses de Alemania y que no tiene mecanismos para dar de comer y para cumplir los derechos fundamentales de su población. Y redefinamos las reglas del juego en un sistema en el que nos han metido otros, que ya lo que hay que hacer es ver a qué queremos jugar. Me dicen de realización que ahora sí tenemos la llamada, tenemos al teléfono a Billy Meyer, que digamos le ha ocurrido algo muy llamativo. Billy Meyer, que ha estado en este programa, y también Sánchez Fornet, que ha venido varias veces, secretario general del SUB, al que vamos a tener después por teléfono. Hacía un tuit muy polémico, no sé si lo podemos pinchar, compañeros. Bueno, el caso es que era un tuit en el que decía: en cocheras hay diputados, está Billy Meyer, compañeros, refiriéndose a la policía, tenéis que ir a por Billy Meyer, y efectivamente Billy Meyer al parecer ha sido víctima de una agresión. Buenas noches, Billy. Hola, buenas noches. ¿Nos puedes contar qué es lo que ha pasado y cómo te has sentido al ser protagonista de este tuit? Bueno, yo creo que no se podría considerar como una agresión, pero sí un forcejeo, no solamente por mi parte, sino por el conjunto de los compañeros que estaban ahí, para intentar hacer una cosa elemental, y es que en una huelga general el piquete informativo tiene que aproximarse al máximo al centro de trabajo para poder informar a los trabajadores de que se está en huelga y por lo tanto que se les pide que se sumen a la huelga. Bueno, había un despliegue desproporcionado. Yo creo que en el conjunto de la huelga general ha habido un intento por parte del Ministerio del Interior, con un
ese despliegue de intentar convertir la huelga, que era una huelga absolutamente legítima, legal, más que justificada en un problema de orden público. No lo han conseguido, pero sí un despliegue que yo hacía tiempo que no veía en Madrid, un despliegue, bueno, concretamente las cocheras con caballos, es decir, policía a caballo con unos antidisturbios que nos impedían literalmente la entrada, es decir, llegar a la proximidad de la puerta. Y en ese sentido, bueno, pues yo exigí, como cargo electo que soy, tener conocimiento de quién era la persona que estaba encargada de la fuerza de antidisturbios. Se presentó, yo le entregué mi credencial, le pedí que se identificara, tomé nota de su número de identificación y le dije que me parecía absolutamente desproporcionado la fuerza. Segundo, que creía que a las personas que estaban en la puerta se tenía que permitir el acceso, y en todo caso, si no se permitía, pues que yo consideraba que era una acción absolutamente ilegal por parte de ese despliegue y por parte de la persona, desde el punto de vista del responsable político que hubiese dado esa orden de despliegue policial. Bueno, total, al final pretendían que nos retrocediéramos más de donde estábamos, nos negamos y bueno, pues hubo empujones. Y lo que más me sorprendió es que fue el propio jefe de policía, el jefe que estaba encargado de la fuerza de antidisturbios, que me empujó personalmente y en los empujones me daba patadas. Yo decía, usted me está dando patadas, ¿esto qué es, no? En fin, una anécdota, porque al fin y al cabo es una anécdota. Lo más importante es resaltar el éxito de la huelga, el éxito de las movilizaciones, que creo que significan una verdadera impugnación a esta orientación económica de la troika consentida por parte del presidente Mariano Rajoy. Muchísimas gracias, Billy, por tu testimonio. Esperamos contar contigo pronto en el plató. Las imágenes que están viendo nuestros espectadores son imágenes en directo de Canal 33 sobre cómo está la situación en Madrid. Me dicen que tenemos también al teléfono a José Manuel Sánchez Fornet. Le tenemos. Buenas noches, José Manuel. Hola, buenas noches. Buenas noches, José Manuel. Tengo que decirte que últimamente tus tweets incendian mucho. Ha causado mucha polémica el que escribías hoy sobre Billy Meyer, eurodiputado. Hay eurodiputados en los piquetes, y que llamabas poco menos que a la policía que a cargar contra los diputados. No es verdad. En fin, yo creo que los tweets tienen un problema, y es que la gente los lee como les da la gana, no como uno los escribe, ¿no? Es como el de Leña y Punto, que era a las organizaciones violentas, Leña y Punto, y alguien entendió que queríamos ir apaleando a jubilados. Hoy lo que he dicho, y lo repito y lo mantengo y lo diré siempre que haga falta, en Córdoba había un incidente con una diputada de Izquierda Unida. La última vez hubo otro con otro diputado de Izquierda Unida. Y yo lo que digo es que si yo soy policía y tengo que actuar ante un piquete violento, que alguien me enseñe un acta de diputado no me vale para nada. Es decir, voy a dejar apartar al diputado y voy a detener al albañil o al pintor o al tal, y le voy a multar con 300 euros a él que no tiene para pagarlo. Y lo que digo es que en ese caso el acta de diputado no vale porque el albañil no se identifica, ni el fontanero, y que el diputado es diputado en el uso de sus funciones. En la calle tiene que hacer lo que cualquier otro ciudadano, porque ya está bien de casta privilegiada, y eso lo digo aquí y en Roma. Y me parece impresentable que haya personas presuntamente de izquierdas que defiendan que cuando se está en un piquete y la policía tiene que actuar bien o mal, que luego ya se denunciará, pues no, oiga, si a este diputado no se le toca, vamos a por el albañil o por el parado. Hombre, me parece que es que ustedes no leen bien los tweets o que lo entienden mal, ¿eh? Nosotros nos hemos limitado, José Manuel, a poner en pantalla el tuit tal y como ha aparecido en tu cuenta. El otro día recuerdo que comentábamos que nunca vemos a la policía cargar contra los banqueros o cargar de alguna manera contra los responsables de la crisis, que a ti te parecía muy bien. Pero en fin, reconocerás conmigo que estas cosas generan polémica. Sí, bueno, generan polémica, pero yo supongo que ustedes entenderán que para mí, háganse la prueba a la inversa. Imagínense que es un grupo de personas de derecha o muy de derecha, y que va un diputado de extrema derecha o del PP y le dice a la gente desde el piquete no sé qué, que a la policía le saca la placa y le dice no me toquéis, soy carne. Mírenlo de esa manera. Es que esto del sectarismo de una parte y de la otra, a los que intentamos no ser sectarios nos viene bastante mal, ¿eh? Pero es que yo desde aquí ofrezco una recompensa a quien me traiga un vídeo de la policía cargando contra alguien de derechas. Una recompensa, lo digo aquí. Una cena con el presentador de La Tuerca. Pues a lo mejor vas a tener que pagar muchas, ¿eh? A lo mejor tengo que pagar muchas. Muchísimas gracias, José Manuel. Como siempre, será un placer poder tenerte en el programa. Hay muchísimas palabras pedidas. Rejón, Tania, Isabel. No, brevemente, digamos, para remarcarlo políticamente y no acabemos discutiendo de minucias.
resulta que tenemos un gobierno que después de un año no ha logrado que ninguna de sus medidas mejore la vida de nadie. Es más, las ha empeorado. Otra cosa es que se les invite a los ciudadanos a hacer un acto de fe, que es creednos de verdad. O sea, nosotros hemos hecho lo contrario de lo que prometíamos, por ejemplo, no subir el IVA y luego subirlo. A pesar de eso, y de que hemos fallado al contrato fundamental que se establece con el voto, esta vez sí nos tenéis que creer. Los recortes que se están haciendo, que hasta ahora solo han empobrecido, no hay ninguno que haya tenido ningún efecto positivo, nos tenéis que creer, tenéis que hacer un gran acto de fe y creernos que esto van a mejorar la situación. Es la misma receta que en Grecia, pero no nos van a condenar a lo mismo, porque los intereses de Alemania no tienen nada que ver con empobrecer a las sociedades del sur de Europa para que cumplan un rol de periferia con respecto a las economías centrales. Esto no pasa. Así que creednos que somos un gobierno que, mientras que cada vez hacemos más grandes las banderas expuestas en Colón o en Cibeles, cada vez le entregamos más trozos de nuestra soberanía a gente extranjera, que no ha votado nadie. No obstante, creednos y estáos esperando unos añitos más, es posible que puedan morir algunos más, y es posible que haya unos cuantos cientos de miles más que se vayan al paro. Pero estemos tranquilos, que aunque os hemos mentido una vez con el voto, esta vez sí, los recortes que a Grecia le están hundiendo, a España le van a sacar de la crisis. Esto hay cada vez menos ciudadanos que se lo creen. Y como hay cada vez menos ciudadanos que se lo creen, hay cada vez más protestas. ¿Cuál es el ejemplo de que las protestas demuestran que sí que se puede hacer de otra forma? ¿Os acordáis de que cuando hace 2 años, se empezaba a discutir de los desahucios, el Partido Socialista y el Partido Popular decían que no se podía hacer otra cosa? Y al final, la acumulación de gente protestando han hecho que hoy prácticamente nadie, hay algunos, pero haya un clamor mayoritario en los medios de comunicación, mayoritariamente controlados por la derecha, en los partidos principales y los partidos secundarios, que hoy prácticamente todo el mundo esté de acuerdo en que hay que modificar esa ley criminal que está matando gente pobre. Y esto no se podía. Si miramos las hemerotecas, esto era un imposible. Esto técnicamente no era posible. Le iba a llevar a España al abismo. Y sin embargo hoy no solo es posible, sino que los partidos dicen que están dispuestos a modificarla para que dejen de morir pobres. Luego, claro que se puede. Lo que hace falta es voluntad política. ¿Y cómo se consigue la voluntad política de una casta que se mira el ombligo? Apretando. Y apretando con el derecho democrático a la presión social, que cada vez más españoles ejercen. Bueno, apretando eso y apretando también el Estado tal y como lo teníamos y cómo se ha heredado y cómo ha ido creciendo en los últimos años, culpa y responsabilidad de todos. Culpa y responsabilidad de todos por parte primero de un gobierno anterior al que está ahora mismo, que durante 7 años yo creo que ha hecho bastante poco o nada por este país, y al que se le ha presionado nada o 0 menos 0, diría yo, menos 4, porque creo que en 3 meses de gobierno de Mariano Rajoy ya se estaba con este tipo de situaciones y de manifestaciones. Y durante los primeros 6 años del gobierno de Zapatero parece que todas las cosas iban muy bien y que los desahucios o la crisis es una invención de ahora. Tendréis que ver, yo creo que no sé si sois conscientes de la bola de nieve y de la situación ahora mismo que tienen las arcas públicas de este país, que es 0, que no hay dinero. No hay dinero y esto nos hace primero pedirlo fuera. Y esto nos hace, o se reinventa, se multiplica. Yo no sé cómo vosotros creéis que se hacen las cuentas públicas, pero os puedo asegurar que es que no hay. Y entonces, como no hay, se tiene que ir recortando de todas partes. Pero es que no recorta el gobierno de Mariano Rajoy, es que no hay dinero. No hay mayor recorte que el paro. Y ahora mismo, si no entra capital privado, no hay dinero ahora mismo, ya me diréis cómo tiramos hacia adelante. Y luego, es que no sé si os pensáis que llega un gobierno al poder, llega el equipo de Mariano Rajoy y dice, bueno, pues vamos a ver hoy cómo podemos fastidiar a estos españoles de mierda porque tenemos ganas de cargárnoslo todo. ¿Vosotros pensáis que la gente llega al poder y llega a un gobierno y llega con esa intención? No, gobierna para sus votantes. Que no gobierna para sus votantes, no gobierna en absoluto para sus votantes, que no es una minoría, es que además es que eso es una falacia, es que no podéis decir eso, hombre. Es que gobiernas para todo el mundo y luego ideológicamente tú puedes aplicar una serie de políticas sociales más hacia un lado, hacia el otro, lo que tú quieras, pero en una política económica vamos todos por igual. Y esta situación que se ha heredado, es que me hubiera encantado veros en una legislatura pasada con estas protestas, porque es que no empezasteis hasta el final, hasta que no quedaban unos meses y visteis que el gobierno al PSOE se le iba de las manos. Bastante poco. Yo creo que... Bueno, pues debe ser que os conozco poco, pero es que yo no he visto ahora mismo, o sea, si esta misma presión que se está ejerciendo sobre el gobierno de Mariano Rajoy y que comprendo y que entiendo por la situación que hay, te doy la razón, te doy la razón en una cosa. Solo faltaba, pero ¿qué os pensáis? ¿Que me pases el gobierno? No, te doy la razón. Ha sido importante el entreguismo y el clientelismo de las burocracias sindicales. Y eso es lo que ha generado, no, pero te lo voy a explicar. Y eso es lo que ha generado el descrédito y lo que ha costado a veces que la gente se movilice para las huelgas. Esa burocracia sindical que ha parecido entreguista, en muchos y muy apoyada
en los pactos, en el pactismo social, en la negociación, que eso es lo que reclamáis. Dices que de dónde se saca el dinero. Evidentemente el que lo tiene. Del que no lo tiene es imposible. Fuera. Pero te dejo. No, ¿cómo que fuera? ¿Dónde lo hay? ¿Cómo que fuera? Aquí, ¿me dejas terminar? Sí, no, sí, hombre, estamos debatiendo. Pero, si por alusión no te dejo, debatimos, no... con las amnistías fiscales, yo creo que no se encuentra el dinero. Me parece, desde mi ignorancia completa. Y mirando para otro lado en el combate del fraude fiscal. Desde esas amnistías fiscales en las que se perdona, oiga, regularice usted el dinero, ¿cómo que regularice usted el dinero? Aflore. Yo que soy un partido tan garantista y tan legalista, que mando a la policía para controlar cualquier signo de ilegitimidad, voy a mandar ahora mismo a todos los inspectores de Hacienda, a todos los agentes de policía, a que intervengan y busquen esos grandes defraudadores, que es donde está el dinero. Ahí hay dinero. Ahí hay dinero, muchos impuestos, que vosotros habéis recortado, habéis quitado impuestos de patrimonio, impuestos de sucesiones. ¿Dónde está? Ahí está el dinero, si no hay que ir a buscarlo fuera. Y con ese dinero se pueden hacer muchas cosas. Y lo que no se puede hacer es hacerle o quitarle dinero al que no tiene. Pero si es que no se puede exprimir más al trabajador, no te hablo del trabajador, al asalariado, ni siquiera al asalariado, al parado, más recortes sociales. Pero ¿cómo vamos a tirar de ahí si es que no se puede? Yo no soy un gran economista, soy lego, neófito, también te lo digo, pero es fácil. Exenciones fiscales, no. Amnistías fiscales a grandes defraudadores, pero ¿qué crédito tiene? Y te digo, igual ahora que antes, me da igual, porque es exactamente igual la política económica vuestra que la del PSOE, es igual. Es el gran PSOE, el gran bipartidismo que ha estado aquí, que ha estado en Grecia, y que es la degeneración absoluta, y nos ha llevado a esto. Entonces, ¿cómo vamos a confiar en eso mismo para que nos saque de lo que nos ha llevado? ¿Se entendió, Benjamín? Sí, antes, al principio del programa, se hablaba del gran problema de España, la deuda pública, porque había asumido la deuda privada de los bancos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, parece que la deuda pública es un problema de antes de ayer, de cuando se intervino Bankia. Totalmente falso. España arrastra una deuda pública enorme. Es cierto que no era un problema... No, es cierto que no era tan grande como la de otros países, pero... Ni tan grande como la de ahora. Ni tan grande como la de ahora, eso es cierto. Pero ha tenido una deuda pública bastante grande España durante... Sí. ¿Cómo que no? Una deuda pública alrededor del 80%. Ahora está llegando ya casi al 100%. No, es mentira. Pero es que eso es un dato que te acabas de inventar. No, señor. ¿De dónde lo has sacado? Hombre, es un dato. ¿De dónde lo he sacado? Pues ahora mismo de mi memoria, pero vamos, esto es así. La deuda pública en la etapa de Zapatero llegó al 80% del PIB. Sí. Si es que eso, en serio, sí que eso no es verdad. Bueno, vale, que hay que prepararse las cosas. Bueno, vale, no hay que prepararse las cosas. Dime tú a qué porcentaje llegó de la deuda pública con Zapatero. No, dímelo. ¿Sabes cuándo llega al 80%? Dímelo. Si estamos cerca del 100% ahora mismo. ¿Sabes cuándo llega al 80%? Estamos cerca del 100%. Con el segundo rescate bancario. No, señor. Ahora mismo estamos cerca del 100%, pero bueno, llega al 80%. Bueno, el caso, y te voy a explicar además por qué. En el periodo 2001-2007, con la burbuja inmobiliaria, los ingresos, burbuja inmobiliaria y financiera, los ingresos de la administración del Estado crecieron un 67% en ese periodo, 2001-2007. El gasto público en ese mismo periodo creció un 56%. Durante unos años hubo superávit en las arcas públicas, entre otras cosas por eso, porque los ingresos se dispararon y el gasto, aunque también se disparó a niveles bestiales, pero era inferior y durante unos años, hasta que empezaron las vacas flacas. Zapatero llegó a disparar ya el déficit a niveles de 8 y pico, 9 y pico, 8,9 el año pasado. ¿Qué ocurre con eso? Que una vez que los ingresos se desploman, el gasto público se mantiene. ¿Por qué? Porque se ha hecho estructural. Yo doy la razón a muchos de los que critican al PP en que ha equivocado quizás la senda en donde hay que recortar desde el principio. Ha empezado la casa por el tejado, es decir, ha empezado a tocar quizás lo que era lo último, ha empezado a tocarlo lo primero y se ha olvidado de tocar la estructura del Estado, de tocar las administraciones públicas, que es donde quizás ahí se podrían haber hecho recortes rápidos y sustanciales. Y eso ahora mismo todavía se plantea con un horizonte dentro de 2 años, lo cual, claro, no es muy esperanzador. Entonces, es cierto, tampoco hay que equivocar lo que significa racionalizar el gasto con hacer recortes, ojo. Porque porque es que España gasta mucho más en educación que algunos países que en ese informe famoso PISA sobre educación están muy por delante de nosotros, con lo cual algo falla. Se gasta mal el dinero en España, eso también. Tenemos que ir acabando. Sí, acabo ya. Por lo tanto, claro, tenemos un problema de que tenemos un 56% de gasto público mayor que en el año 2001 y unos ingresos que son un 67% aproximadamente menores que entonces. Ya me dirás tú cómo se soluciona eso. O recortas de todas partes, yo creo que ya te digo que el camino no ha sido el adecuado. O grabas al que más tiene.
Hay que acabar. A ver. ¿Y grabas el Masía y cuántos tienes grabando esas grandes fortunas que se dicen? Hay que acabar. Tania, y nos vamos, que estamos fuera de tiempo. Mira, yo lo que me alucina es que construyes una realidad como que las cosas pasan por arte de birlibirloque y que lo creas, ¿no? Nosotros no aumentamos el déficit público porque de golpe se tiene mucho gasto. Igual que no tenemos una situación en la que se desploman los ingresos públicos por arte de birlibirloque. No, señor. En este país, el Partido Popular y el Partido Socialista deciden desmantelar el sistema productivo y dedicarse a producir ladrillos y especulación. ¿Y sabes qué produce eso? Nada. Produce dinero para hoy y pobreza para mañana. Y en el momento en que produce dinero, además deciden tanto el Partido Popular como el Partido Socialista que quien se está forrando con eso lo va a rebajar los impuestos. ¿Y eso qué produce? Hambre para hoy, o sea, pan para en ese momento, todos tienen mucho dinero para gastar, mucho crédito, mucho tal, y luego pobreza para mañana. Y hoy, a la situación de no tener nada que producir porque se ha decidido que no haya sistema productivo en este país y que solo se venda ladrillo, que ya no se vende en ningún sitio, a eso le añadimos que absorbemos la deuda del banco y que la mayor parte del déficit público se multiplica brutalmente porque estamos pagando deuda. La mayor parte del déficit público actual corresponde a la deuda y no a la herencia de nada, ni a los gastos sociales, ni al modelo social. Y el problema es lo que ha dicho Isabel, que aquí hay una apuesta ideológica que se llama desmantelar el Estado y dejar de asumir por parte del Estado los costes que supone mantener a la sociedad. Nos tenemos que ir ya porque estamos fuera de tiempo. Muchísimas gracias a los 6. Creo que hemos tenido uno de esos debates que no se ven en otras televisiones. Me despido con una cosa que decía Joan Rosell, líder de la COE. Decía: me gustaría que muchos jóvenes españoles soñasen con ser Amancio Ortega, como hacen muchos en Estados Unidos que sueñan con ser Henry Ford o Steve Jobs. Lo que estamos viendo estas noches en Madrid es que parece que muchos jóvenes sueñan ser como ese ministro de Justicia español, aunque era catalán, que se llamaba García Oliver. Pasamos a la tuerca rap con Pedro Pastor Guerra, que nos trae unas rimas muy especiales. Hasta la semana que viene. Y acabamos. Es un sistema inadmisible, intolerante, asesino de familias en vilo, muertas de hambre. Su juego es visible, quiere tu vida en cables, insensible, y que no hables de los cambios posibles. Son todos ellos culpables, gestión lamentable, la sanidad no es viable, la educación no es rentable, porque, bueno, resulta que no hay dinero, pero este está en agujeros de fraudulentos banqueros peperos. Siempre a la derecha del clero, colocados a dedo, convencidos de que vales menos que su reloj de oro, que su mirada sucia. Ellos tendrán el capital, nosotros la astucia. Ama y ensancha el alma un poco, desgarraron nuestra calma. Ahora vamos a volverles locos, que no haya tregua indefinida. Debería ser la huelga ante este sistema homicida. Mejor aún que tenga fin solo con su caída. Nosotros nos vamos a reinventar, renovaremos, repartiremos mejor la comida. No habrá casas vacías ni gente sin hogar. Caminaré de frente, pensaré diferente, amaré a la gente que mantiene la energía al dente. 14 de noviembre, huelga general. No seas cómplice de tu propio funeral. Caminar en el frente, pendiente de la gente. No es cuestión de suerte, solo hay que arrimar tu hombro, mostrar los dientes al presidente. 14 de noviembre, huelga general. Pongámonos serios, vayamos un poco más lejos. Haz el favor de mirarte por dentro primero. Enseña de ti lo bueno, renuévate a cada paso que des. Alisa y disfruta el terreno. Los movimientos sociales son necesarios. Seamos el coro que suene en sus radios, que ya han manchado demasiado nuestros ríos. Ya ha recortado suficiente tu salario. No crees, únete al grupo que coopera en tu barrio. Planta semillas, riégalas a diario. Trágate el miedo, haz del mundo tu escenario. Escupe fuego al policía sicario. Sal a la calle, porque el capitalismo mata. Sal a la calle, porque su barco es de piratas. Sal a la calle y grita tu discurso Europa, que se unan los pueblos, combatan el fraude. Sal a la calle, porque no queda más remedio. Sal a la calle, que no te quiten tan fácil de en medio. Sal a la calle y no te calles jamás, que si no hasta tu palabra privatizarán. Caminaré de frente, pensaré diferente, amaré a la gente que mantiene la energía al dente. 14 de noviembre, huelga general. No seas cómplice de tu propio funeral. Caminar en el frente, pendiente de la gente. No es cuestión de suerte, solo hay que arrimar tu hombro, mostrar los dientes al presidente. 14 de noviembre, huelga general. Caminaré de frente, pensaré diferente, amaré a la gente que mantiene la energía al dente. 14 de noviembre, huelga general. No seas cómplice de tu propio funeral. Caminar en el frente, pendiente de la gente. No es cuestión de suerte, solo hay que arrimar tu hombro, mostrar los dientes al presidente. 14 de noviembre, huelga general.